Voy a comenzar, buenas tardes, con la parte, digamos, más técnica de enmiendas que se han admitido y enmiendas que no en este proceso. Por un lado, en el asunto de la lectura, fomento de la lectura en el momento de debate que hemos tenido previo en la ponencia y en comisión, se aceptó una enmienda de Coalición Canaria que ponía una propuesta de 115.000 euros y nosotros habíamos puesto 300.000 y llegamos a hacer una transaccional y al final en lo que quedó la ley de lectura y de biblioteca fue en 1 millón precisamente, dotada con 1 millón tal como estaba previsto en la ley, dándole cumplimiento a esa ley de lectura y biblioteca. También se aceptó otra enmienda en esa misma dirección, que estaba propuesta por Coalición Canaria, en este caso, y Partido Nacionalista Canario, por 300.000 euros, y se pasaba por la parte nuestra a 500.000, fue aceptada también por el Grupo Nacionalista, como también se modificó la del Ateneo de La Laguna, puesto que la baja era en otro lugar distinto, y al final también la transamos ambos grupos, ¿no?, en ese momento, ¿no? Lo mismo pasó con el Grupo Popular respecto al Museo Los Llanos Aridanes, que se transó una enmienda por 10.000 euros que fue aceptada por el Grupo Popular. También con el Grupo Popular otra de la Real Academia San Miguel Arcángel por valor de 35.000 euros que se transó. Y otra también que se hizo sobre la cosmológica en Santa Cruz de la Palma. Respecto al Plan Canario Joven, una enmienda que presentaba también el Grupo Nacionalista, fue transada con 2 enmiendas que teníamos nosotros por valor de 35.000 euros en total. Y luego se admite, y eso para comunicarlo aquí en el Pleno, la enmienda 611 del Partido Popular sobre los puntos violetas, como, por otra parte, se había rechazado una que había presentado Coalición Canaria sobre la cuestión de la difusión dentro del Instituto Canario de Igualdad, puesto que hay un crédito extraordinario hecho por el Gobierno de 114.000 euros aprobado la semana pasada en el Gobierno de Canarias y, por tanto, pues esa enmienda no se admitía. Se han modificado y se han presentado modificaciones a posteriori de la Comisión. En el caso concreto de la enmienda al programa 337A en el Alta para el proyecto del Ateneo de La Laguna, que ya antes lo mencioné, y otra enmienda que es del programa 231H para, en este caso, en atención temprana, que hay 2,5 millones destinados dentro de la Consejería de Derechos Sociales para atención temprana, nominar específicamente 100.000 euros destinados al aula de Psicología y Atención Temprana de la Fundación que trabaja dentro de la Universidad de La Laguna, pero siguen dentro del capítulo de Atención Temprana, pero en este caso nominar esto. Como antes nombraba la señora Espino en su intervención al colectivo de venezolanos retornados, etcétera, que se han reunido con todos los grupos, que no son patrimonio de ninguno, sino al final, pues, hemos aceptado, lo dije esta mañana, pero no sé si usted estaría por aquí, en la que se ha aceptado y se ha planteado la enmienda número 79 de adición de disposición, una enmienda al proyecto de ley de presupuesto de una nueva disposición transitoria de ayuda económica transitoria para pensionistas emigrantes canarios venezolanos retornados a Canarias. Y eso estaba ya y era una enmienda que había presentado precisamente el Grupo Nacionalista y que hicimos la transaccional esta mañana antes de presentarla aquí. Por tanto, esto sería en líneas generales, por nuestra parte, lo que tendríamos que hablar de la parte técnica de enmiendas al respecto. Quisiera recordar, respecto a la intervención de la representante, la portavoz de Ciudadanos del Grupo Mixto, que el artículo 142 del Estatuto de Autonomía nos da competencias plenas a Canarias en servicios sociales y recoge también la renta ciudadana. Es decir, que es una obligación del Gobierno, no es un bluff, no es un cuento que le estemos contando a los canarios ni nada por el estilo. Por tanto, este Gobierno se siente orgulloso, los grupos que lo apoyamos, de que le estemos dando cumplimiento a un avance importante dentro del Estatuto de Autonomía, con el cual nosotros teníamos muchas diferencias, pero que nos sentimos orgullosos de que este Gobierno le dé salida precisamente a lo largo del año 2020 a la cuestión de la renta ciudadana y haya puesto ya dinero para que eso sea posible. Por tanto, digamos que
Es fácil venir aquí a hablar un poquito en clave de pero no. Yo creo que hay que hablar con cierto rigor sobre las cuestiones. Y el rigor es, por ejemplo, lo que recoge el Estatuto de Autonomía, lo que se plantea, los compromisos de este Gobierno, etcétera. Yo creo que, bueno, no me voy a sentir ofendido por ninguna de las apreciaciones que hizo respecto a cuestiones diversas, porque usted sabe que en estas cosas nuestras abuelas también decían aquello de que no ofende quien quiere. Bueno, en definitiva, cuando hablamos de economía estamos hablando de política y la política tiene que estar al servicio de la economía y no al revés, como parece que defienden siempre algunos representantes políticos. Y además añadir que siempre detrás de una actuación política y económica hay una intención. La actuación no va por sí sola, hay una intencionalidad. Y este Gobierno de progreso comienza a marcar su impronta con este giro que se le está dando a los presupuestos. Esta mañana conversamos con el señor Barragán y decía, efectivamente, la mayor parte del dinero que se recoge en los presupuestos viene dado ya, porque hay gastos de personal, hay una serie de cuestiones que es para mantener lo que es el aparato todo de las instituciones en Canarias. ¿En qué nos diferenciamos entonces? Pues en donde pongamos la prioridad a partir de los mínimos para que esto funcione. Es decir, porque para que esto funcione hay unos mínimos que deben ser comunes, supongo, al conjunto de los partidos, gobierne quien gobierne, pero luego nos diferenciamos en dónde están las prioridades que se sitúan. Y este Gobierno ha situado las prioridades precisamente en lo que significa la lucha contra la pobreza y la exclusión social y no precisamente en otras ideas que se han venido defendiendo anteriormente, como era, por ejemplo, fomentar las privatizaciones en materia del estado del bienestar, en salud, en educación o en dependencia. Por tanto, ahí vienen marcadas las diferencias ideológicas entre los gobiernos. Con estos presupuestos salen fortalecidos los derechos de la gente a la sanidad, la educación, la dependencia, la igualdad, la vivienda o el empleo. Y esto no es un titular, esto es una realidad. Hay algunos que, gobernando durante casi 3 décadas, a estos presupuestos le atribuyen la característica de continuistas. Y uno se pregunta, bueno, ¿y si son continuistas, por qué no los apoyan? Claro. ¿Qué de malo tienen si son continuistas? Por tanto, yo creo que el problema está en el otro plus que yo decía antes, en esa marca de diferencia que añadimos al continuismo que deben tener todos los presupuestos. Por tanto, ahí es donde tenemos las diferencias efectivamente. Hay otros que los han tildado de decepcionantes o de pasar el rodillo. Y claro, yo también estaría decepcionado como usted si estuviera en su lugar y con sus planteamientos ideológicos, porque frente a defender los intereses de la minoría privilegiada o de algunos cuantos, estamos defendiendo los intereses de la mayoría social de estas islas. Lógicamente, me decepcionaría un montón, pero por eso estoy contento de estar en esta posición, es decir, en la contraria, en este caso, o complementaria, porque yo creo que contraria no hay ninguna aquí, sino complementaria a la suya. En el caso de Canarias hay 4 partidos, en este caso 4 grupos parlamentarios, que hemos hecho el esfuerzo por ponernos de acuerdo. Y lo hemos hecho durante estos meses, a pesar de los intereses de algunos, porque tuviéramos esas discrepancias públicas, que las tenemos también, lógicamente, pero por encima de todo eso hemos hecho valer lo que tenemos en común. Y eso es importantísimo en democracia, es decir, el diálogo, el llegar a acuerdos, el poder poner en común lo que tenemos, porque en definitiva la ciudadanía lo que espera de nosotros es que seamos útiles para sus intereses, porque si no, al final se convierte siempre en el típico circo de yo digo y tú dices más y tú más y seguimos en esa posición y por tanto al final la ciudadanía se decepciona de lo que significan sus representantes políticos. Nosotros pensamos que este Gobierno, en definitiva, nos hemos comprometido con una agenda de cambio que suponga un nuevo impulso para Canarias en la lucha contra la pobreza y la inclusión social, en primer lugar, en el fortalecimiento del estado del bienestar, potenciando y mejorando los servicios públicos esenciales, sanidad, educación y dependencia, en el impulso de la igualdad de género, en favorecer el empleo, la innovación y el crecimiento económico, en el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático, en la transparencia y la regeneración democrática tan necesaria en estas islas, en una política fiscal justa y eficiente y suficiente y además en la defensa de los derechos e intereses de Canarias, tanto en las relaciones con el Gobierno de España como con la Unión Europea. Creo que en esto se sintetiza lo que es un programa de gobierno de 4 años
para poder defender los intereses del conjunto de la sociedad canaria. Si además a eso le añadimos que nuestra referencia son los Objetivos de Desarrollo Sostenible que vertebran todas nuestras políticas y que además hacen que haya transversalidad entre las distintas consejerías para no convertirlas en reinos de taifas y que cada cual vaya entendiéndose con su chiringuito particular, pues eso lo completa. Por tanto, estamos empeñados desde ese Pacto de las Flores en construir una Canarias cimentada en solidaridad, equilibrio, igualdad y unión de todos los canarios y canarias. Cuando yo vengo aquí a esta tribuna y mis compañeros y compañeras de Sí Podemos Canarias, no venimos representando una isla, ni siquiera al Roque de Garachico o al Peñón de no sé dónde. Venimos representando al conjunto de la sociedad canaria con sus intereses concretos. Venimos representando la totalidad de las islas de alguna manera. Pues en ese empeño estamos por el equilibrio, la igualdad y la unión de todos los canarios y hacerlo desde un ejercicio permanente de equilibrio, comprensión, flexibilidad, creatividad y esfuerzo. Y lo estamos haciendo, aunque seamos muy críticos, nosotros somos muy críticos con esta Constitución y hemos sido críticos con el Estatuto de Autonomía, pero somos leales tanto a la Constitución como al Estatuto de Autonomía. Son leyes que existen y tendremos que utilizar los mecanismos suficientes para modificarlas. Por tanto, nosotros decimos el régimen económico y fiscal de Canarias hay que, de alguna manera, convertirlo en un instrumento al servicio de lo social y no solo que sea de lo económico y, de alguna forma, estar en política significa servir a nuestra comunidad y a nuestra gente. Y reivindicamos la política como un instrumento útil al servicio de Canarias y no como una herramienta para la crispación o para la deslealtad. Por eso estamos aquí. Nuestras políticas están constreñidas por el cinturón de la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera, aplicando a rajatabla la modificación del artículo 135 de la Constitución. Y es una anomalía democrática que se hizo en tiempos de esa mayoría absoluta que tuvo el PP, que reservó el derecho de veto en el Senado. Por tanto, nosotros decimos que esa es una de las modificaciones que tiene que haber en la ley, porque no tiene sentido alguno que Canarias tenga superávit y no pueda gastarse ese dinero en su gente. Ningún sentido, ni político ni económico. Los grandes ejes que se aglutinan en las políticas que pretende este Gobierno desarrollar a través de los presentes presupuestos son la inclusión social, la lucha contra la pobreza y fortalecimiento de los servicios públicos, el desarrollo económico justo, solidario y sostenible, la transición ecológica justa y la lucha contra el cambio climático, el autogobierno, desarrollo del autogobierno con las relaciones de Canarias con el Estado y con la Unión Europea y las buenas prácticas de buen gobierno, luchando contra la corrupción, mejorando la calidad democrática, planteándose un gobierno abierto, la simplificación administrativa y la modernización de la Administración. Esos son objetivos para 4 años de gobierno. Lógicamente, en estos presupuestos no van a estar recogidas todas las medidas, pero se ha iniciado el camino en esa dirección. Es decir, hay una hoja de ruta de a dónde queremos ir. Por tanto, sí sabemos a dónde queremos ir y lo tenemos claro. Y no vamos a gobernar a base de ocurrencias, sino simplemente ya sabiendo en la misma línea de lo que nos hemos marcado cuando firmamos ese pacto. Respecto a la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Juventud y Diversidad, los presupuestos son más sociales, inclusivos y feministas. Así lo hemos definido y lo voy a defender en esos términos. En el proyecto de Ley de Presupuestos de Canarias 2020 hay partidas significativas para la igualdad, políticas LGTBI y la infancia más vulnerable. Una parte fundamental de los presupuestos de Canarias es la relativa a la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Juventud y Diversidad. Y reitero, son fundamentales porque vienen a atender muchas de las necesidades básicas de nuestra población, en concreto aquella que peor lo está pasando. En un contexto en el que, según los últimos datos, el 36% de la población canaria se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, está claro que los derechos sociales son un asunto básico para el presente y también para el futuro de nuestra tierra. En el análisis general de los presupuestos es importante remarcar que estamos ante un presupuesto básico, realizado con los propios recursos de la población canaria, a los que habrá que sumar luego las transferencias y deudas pendientes del Estado en muchos ámbitos y áreas, y que incluye un aumento de cerca del 3% en gasto no financiero y una revisión fiscal progresiva que se ha logrado sin afectar a las clases medias o medias bajas o medias. Las necesarias transferencias del Estado tendrán que venir desde el diálogo y la firmeza para que se cumpla con los convenios, con el Estatuto de Autonomía y con el REF. No es una renuncia, no hay servilismo respecto a Madrid. Es decir, que a veces también se hacen esas acusaciones gratuitas.
Nosotros estamos defendiendo desde la firmeza el trato igualitario de toda la ciudadanía de todo el Estado español y el cumplimiento del Estatuto de Autonomía y del régimen económico y fiscal con Canarias. Los presupuestos de 2020 suponen para la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Juventud y Diversidad un cambio en la orientación de las políticas que se venían realizando en estas áreas agrupadas en dicha consejería. En primer lugar, y no es algo meramente simbólico, el cambio en la forma de hacer las cosas se refleja en el propio nombre de la consejería y no es una cuestión de marca, es una voluntad política que se plasma en los presupuestos, pasar a llamarse de derechos. Afrontamos la entrada en la nueva década con el objetivo principal de convertir las políticas sociales en un instrumento que quede subordinado a los derechos sociales y que estos sean reconocidos como un derecho subjetivo de la ciudadanía. El cambio que planteamos supone el desarrollo de derechos que las administraciones públicas deben garantizar y que la ciudadanía puede reclamar a la altura de derechos sociales ya consolidados como son la educación o la sanidad. Estos presupuestos serán, por tanto, la primera demostración de un cambio, del cambio de paradigma que lidera este Gobierno y que ha de desarrollarse durante toda la legislatura y que ojalá perdure en el tiempo, independientemente de quién gobierne. Pero estos presupuestos no pueden entenderse solo desde un punto de vista aislado, como decía anteriormente, sino también desde la perspectiva de los objetivos de desarrollo sostenible, como había dicho anteriormente. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros y sostenibles es un objetivo. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. El otro aspecto que marca claramente estos presupuestos es el desarrollo normativo de la Ley de Servicios Sociales aprobada por esta Cámara al final de la pasada legislatura. Esta se concretará en una cartera de servicios y prestaciones de obligada provisión por las administraciones públicas canarias y que deberán contar, por tanto, con una financiación suficiente. En este sentido, los presupuestos abordan objetivos claros que tienen que ver con la inclusión social. Entre ellos, impulsar las acciones enmarcadas en el Plan Concertado de Prestaciones Básicas, garantizando unos servicios sociales básicos de calidad a toda la población en cooperación con las corporaciones locales en el ejercicio de sus competencias. Disponer de las dotaciones necesarias que conllevan las tareas administrativas y de apoyo a los diferentes servicios y unidades. Podemos tener muchos millones, pero si no tenemos cómo ejecutarlos, habremos fracasado. Ya lo decía esta mañana. Promover actuaciones encaminadas a cubrir las necesidades básicas de las personas en exclusión social en relación con la emergencia, alimentación y alojamiento a través de programas desarrollados por ONG. Mantener y ampliar la red de centros y servicios. Ofrecer una prestación económica a aquellos hogares en los que no existe ingreso alguno, de manera que puedan atender las necesidades básicas de la vida diaria, algo que también nos marca nuestro Estatuto de Autonomía. Realización de programas de carácter integral para la inclusión social dirigidos a personas y colectivos en riesgo de exclusión social. Y dentro de estos objetivos de inclusión social cobra especial relevancia la garantía de ingresos suficientes para las unidades de convivencia que carezcan de recursos o que estos sean insuficientes. Entre los cambios destacados está la posibilidad de permanencia del sistema de prestaciones o reincorporarse a ella de aquellas unidades de convivencia con menores a cargo y que sigan cumpliendo los requisitos de acceso, así como los casos de especial vulnerabilidad. Este Gobierno ha apostado también por el tercer sector y así el presidente del Gobierno de Canarias, en una respuesta a una interpelación que le había hecho desde el Grupo Sí Podemos Canarias, se ha comprometido ante esta Cámara a dar cumplimiento a la reserva de mercado prevista en la Ley de Contratos Públicos. Eso significa un avance importante para la empleabilidad de personas que difícilmente serían empleables en Canarias. Para 2020, la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, con el Instituto de Igualdad, aumenta su inversión en un 11%, lo que significa que hablemos de unos 49 millones de euros más. Sin tener en cuenta el Instituto Canario de Igualdad, el crecimiento neto de la Consejería sería en torno a un 9,6%. La inversión social crece un 6,1%, mientras que el presupuesto total de gasto no financiero lo hace un 2,7%. Esto denota sin duda el alto compromiso solidario de los presupuestos, que copan el 75% del gasto no financiero. 3 de cada 4 euros están destinados a políticas sociales. Se han reforzado los proyectos sociales de apoyo a la familia e infancia con una subida superior al 1 millón de euros. Se han incorporado acciones transversales en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. En estos presupuestos contamos con una primera línea de financiación de 400.000 euros para la Estrategia Canaria de Transición Igualitaria, estrategia que nos estamos planteando a 16 años vista. En Canarias no estamos acostumbrados a que nadie se plantee algo más allá
delante de sus propias narices, es decir, a lo máximo a 4 años vista. Nosotros estamos apostando por una estrategia a largo plazo que tenga que cambiar la mentalidad de la sociedad canaria en cuestiones de igualdad. Y, por tanto, esas acciones hay que desarrollarlas en un largo periodo, dotándolas anualmente en los presupuestos. Líneas estratégicas de apoyo a la diversidad, de orientaciones afectivos sexuales e identidades de género que visibilicen a las personas LGTBI, sus entornos y sus familias. El compromiso con la erradicación de la LGTBI-fobia como base de una sociedad más justa y menos violenta es ineludible. Y para ello no solamente contamos con la creación en esta legislatura de esa Viceconsejería de Igualdad y Diversidad, sino con esa Dirección General de Diversidad. Reforzamos asimismo la política de igualdad de forma transversal en el conjunto de las políticas desarrolladas por el Gobierno de Canarias. Se consolida el Instituto Canario de Igualdad, ampliando su presupuesto en más de 1 millón de euros. En concreto, la Consejería de Derechos Sociales financiará acciones como la sensibilización y formación contra la violencia de género y, además, con esos mismos fondos se cubren los gastos también para profesionales que trabajan con jóvenes sobre el asunto de masculinidades no violentas desde la Dirección General de la Juventud. Se desarrollará un Plan Canario Joven que incluirá actuaciones dirigidas a la promoción de la igualdad, a la visibilidad de la diversidad juvenil, a la prevención de todo tipo de violencias y acosos, al fomento de la inclusión y al trabajo contra la precariedad juvenil y a favor de la dignidad salarial de la gente joven, así como de condiciones laborales justas con una cobertura de más de medio millón de euros. Se promoverá el empleo de las y los jóvenes con especial atención a quienes presentan mayores riesgos de precariedad y exclusión sociolaboral mediante un programa de empleo de garantía juvenil dotado de 1 millón de euros. Hemos realizado el Plan Canario Joven para impulsarlo a base de nuevos valores, fomento de la igualdad y lucha contra las desigualdades, apoyo de la diversidad y LGTBI, fomentar la conciencia ecológica de la juventud y sensibilizar en la lucha contra el cambio climático, solidaridad, tejer redes de solidaridad como antídoto contra el odio, el racismo y la discriminación, fomentar la cultura de la solidaridad entre las personas jóvenes, la inclusión, la lucha contra la pobreza, la precariedad y la desigualdad por razones socioeconómicas en todas las políticas públicas y fomentar también la formación y contratación de jóvenes extutelados. Hemos logrado salvar una rebaja por la pérdida de una plaza de funcionariado, etcétera, sobre todo para programas de intervención para jóvenes tutelados que tanto lo necesitan y que no se les pueden abandonar cuando cumplen los 18 años. Se dedican además para este proyecto varias decenas de miles de euros para la integración social de jóvenes tutelados y en dificultad social. Por tanto, emancipación, educación, empleo y vivienda. Asegurar que las personas jóvenes puedan desarrollar sus proyectos de vida autónomos, promoviendo la igualdad de oportunidades. Por otra parte, también se han redefinido y reestructurado algunas de las funciones de IDEO, la Fundación, con la partida de presupuesto que se aporta desde la Dirección General de Juventud para fortalecer los problemas del Plan Canario Joven. Impulsamos también la atención temprana en Canarias, pretendiendo avanzar en la creación de un verdadero sistema de atención temprana hasta ahora tan abandonado, demandado por las familias, dotándolo de 2,5 millones de esta consejería. Y además hemos presentado una enmienda in voce para ser votada en este pleno a la que antes hice relación. Ahí tengo que hacer entrar en valor el colectivo de padres y madres y el profesorado que ha trabajado en esa aula de psicomotricidad y de atención temprana de la Universidad de La Laguna, que son los que han logrado poner en la agenda del Gobierno anterior y de este Gobierno estas reivindicaciones para que así acojamos sus demandas. Por tanto, yo animar a los colectivos en Canarias a que los gobiernos se mueven cuando hay movilizaciones también, si no, se duermen y continúan llevándoselos la corriente. También se ha acordado poner en marcha la Estrategia Canaria de Transición Igualitaria, con la que se buscará generar un cambio social que dote a las islas de una base cultural de respeto hacia los demás, centrando la mirada en el objetivo de igualdad de género. Eso está dotado con 400.000 euros. Desde el año 2003 han sido asesinadas en Canarias 90 mujeres víctimas de la violencia machista. Esto nos taladra la conciencia y tenemos que frenarlo a toda costa. Por tanto, tenemos que seguir en esa lucha en que las principales herramientas para lograr este cambio cultural son las políticas transversales realizadas desde las distintas áreas de gobierno y el impulso a los valores de solidaridad, compromiso, acogida, cuidado y superación que tiene nuestra sociedad. Finalmente, quiero terminar haciendo hincapié en la Estrategia Canaria de Infancia, Adolescencia y Familia 2019-2023, aprobada por el Acuerdo de Gobierno de 13 de mayo de 2019,
que debe ser el hilo conductor de todas las políticas públicas en materia de infancia y familia, en que se basan todas las administraciones públicas competentes en la materia, así como las entidades del tercer sector. Y, finalmente, terminar agradeciendo a toda la gente que ha trabajado en este proceso en los presupuestos, los distintos grupos y los distintos técnicos. Parlamento. Sí, un momento, señor. Termine. Vale, muchas gracias. Agradecer, decía, a todos los grupos, a los técnicos del Parlamento y a los técnicos de los distintos grupos que son nuestro soporte en definitiva, porque mucha gente no sabe que detrás de esta representación teatral hay una tramoya con mucho trabajo de mucha gente, que nosotros somos los actores que ponemos la cara y ponemos voz a este asunto, pero detrás hay un trabajo de colectivos que vienen y nos demandan, con los que nos reunimos, de gente con la que nos vemos cada día, de gente que está trabajando aquí, de intercambio de pareceres entre los distintos grupos, de aceptación de unas enmiendas o no, de acercamiento entre posiciones y, en definitiva, de seguir construyendo una Canarias más justa, más solidaria y que responda de alguna manera a las políticas, a las necesidades de esta sociedad. Muchas gracias.